Con estos sones de bolero de caballería, estamos acá en el estudio de Radio Deseo. Hoy en la mañana, Yolanda Mamani, la Chola Bocona, y yo, María Galindo, para iniciar nuestro programa haciendo un pequeño homenaje a Felipe Quispe, el Malcu, que ha muerto ayer. Bolivia está viviendo un tiempo de muerte, y la muerte de un hombre como Felipe Quispe está hoy conmoviendo seguramente a todo el altiplano boliviano, seguramente a toda la ciudad del Alto, seguramente a una parte muy importante de la ciudad de La Paz, seguramente a una cantidad importante de corazones rebeldes. Por eso queremos despedirlo con un pequeño homenaje, un homenaje humilde que intenta subrayar el valor de un personaje como Felipe Quispe. Hermana, buenos días. Buen día, María. Es muy lindo estar aquí, además con una causa tan importante como era don Felipe Quispe, un rebelde a quien yo admiraba mucho. Qué causa tristeza, María, porque para mí era el único campesino que ha luchado desde su lugar, desde lo que era él. Y ahora hay obviamente muchos que están queriendo llevar su ideología, todo, ¿no? Pero son más citadinos, María, y mis padres se identifican mucho con él, ¿no? Y eso me duele mucho. Felipe nos deja un vacío gigante. Para mí, yo quiero resaltar 4 cosas de Felipe Quispe. La primera y más importante, yo creo que Felipe Quispe dejó clarito lo que es la palabra en primera persona. No que estén hablando a nombre del indio, no sé qué, el Álvaro García Linera o quien diablo sea. La palabra en primera persona. Cuando nosotras hablamos de palabra en primera persona, tenemos en mente personas como Yolanda Mamani, personas como Felipe Quispe, personas que no están hablando a nombre de un tercero, sino en primera persona. La segunda cosa que yo quiero plantear, que creo que Felipe Quispe ha sacudido fuertemente, es la política desde las ideas. Esa idea de que es terrorista, de que quería las armas. Felipe Quispe es un hombre que claramente ha luchado con las ideas y desde las ideas más profundas, porque a él no le interesaba simplemente derrocar un gobierno. Felipe Quispe quería mirar más allá y más adentro y más profundo. Esa segunda cosa para mí es muy importante porque hoy no hay ni un solo político en el escenario boliviano que esté luchando desde las ideas. Una cosa es luchar desde las ideas y los sueños y otra cosa es luchar por el poder. Son 2 cosas diferentes. A mí el gesto que más me conmovió de su vida fue su renuncia al Parlamento. Diciendo aquí nadie escucha a nadie, este es un basurero y no voy a estar recibiendo esta dieta parlamentaria, y los mandó a la mierda. Y creo que fue la renuncia, junto a la de Marcelo Quiroga Santa Cruz, al Parlamento boliviano, más digna y más interesante. Creo que Felipe Quispe hizo de la rabia una fuerza política y que tenía una gran capacidad de hablar, de comunicarse con la gente, incluso poéticamente. Entonces, yo rescato esos 4 elementos. No he querido quedarme con la frase "no quiero que mi hija sea tu empleada", porque todo el mundo se ha quedado con eso y no quiero que se simplifique a Felipe Quispe. Felipe Quispe ha sido una gran figura de la política boliviana y con aportes importantes, sentidos. Me saco el yucho, mi máximo respeto. Quisiera ahora que Yola nos comparta qué es lo que ella recoge de esto que ha sembrado Felipe Quispe. Yo desde el sindicalismo, ¿no? Como yo era trabajadora del hogar y estábamos sindicalizadas y era nuestro camino a seguirle, porque él en los años 90 en la CSUCB ha ideologizado la CSUCB, ¿no? La CSUCB que era la confederación de
de los trabajadores, la Confederación Sindical Único de los Trabajadores Campesinos ha ideologizado, no era su lucha con esta cuestión de clase, del racismo, de la discriminación, prácticamente ha roto con esa estructura colonial, ¿no? Con sus cuestionamientos contra este racismo, el clasismo, la discriminación. Entonces, que los campesinos, las campesinas, las mujeres emigrantes como yo, estábamos sufriendo en las ciudades, ¿no? Eso cuestionaba él. Y también otra de las cosas que me conmovía también, que me gustaba mucho, era lo que dije hace rato, es que Malcu no era un tipo que estaba hablando desde la academia, ¿no? Hablaba desde su lugar como es él. Él era un labrador campesino, ha decidido dejar la asamblea y ha vuelto a su pueblo a ideologizar a la gente del campo, a los agricultores, pero creo que más a los agricultores. Y desde ese lugar hablaba, y eso es lo que más convencía también a los campesinos, a las campesinas, a mi madre, a mi padre, quienes son productores de papa, y siempre les decía que, hermanos, no tenemos que alimentar el cuerpo de comidas, sino tenemos que alimentar nuestra cabeza. Eso es lo que tenemos que alimentar, decía en Aymara. Wali chama palts tujilatanaka kuyakanaka, decía él. Tenemos que chamanchar nuestra mente, nuestra cabeza es lo que tenemos que alimentar de pensamientos. Tenemos que ser rebeldes. Eso es lo que decía él a los campesinos. Mi papá siempre recuerda a él como un indio. Él decía que era un indio pendejo. Mi papá. Y otra de las cosas que me gustaba también para mí, que me gustaría resaltar de él, es que a pesar de que esa frase que es bien trillado, digamos, que yo estoy luchando, cuando le respondí a Amalia Pando, cuando le cuestiona, ¿no? ¿Por qué es violento? Que lo que decías hace rato, que es terrorista y no sé qué. Y decía él, yo estoy luchando para que mi hija no sea tu sirvienta. Y es algo que a mí me ha llegado mucho, porque yo era trabajadora del hogar y entonces era como que me estaba despertando a mí, era como si estuviera escuchando hablar a mi padre. Despertate Yola. Sí, así más o menos, sí, despertate Yola. Y yo era changuita pues en esas épocas, ¿no? Y todo eso yo rescato de él y lo consecuente que era con su lucha, María. Eso. Por si acaso se ha derrocado a Yanine Áñez gracias al bloqueo de caminos encabezado por Felipe Quispe. Sí. Porque querían volver a postergar las elecciones una vez más y Felipe Quispe dijo, no, ya esto es el colmo, ¿no? Entonces yo estuve muy a favor de ese bloqueo de caminos y bueno, de los bloqueos contra Banzer, ni qué decir. Yola, ¿cuál es la última vez que has hablado con Felipe? Tengo la información de que tú no has hablado hace tanto tiempo con él, que él te llamó hace poco. Sí, yo lo conocí en las luchas de Achacachi, cuando el gobierno de Evo Morales ha reprimido a Achacachi. Esa época le estaba persiguiendo, ahí le conocí de más cerca, más antes yo ya la había conocido con la radio, ¿no? Le hemos invitado aquí como programa Soy Trabajadora del Hogar con Orgullo y Dignidad, él vino, llegó bien puntual. No venían los entrevistados, ¿te acuerdas? Al programa de las trabajadoras. Sí. Pero Felipe vino. El Felipe vino, se ha sentado, ha hablado de igual a igual con nosotras y nos ha dicho, pues, se alegra un montón. Nosotras hemos dicho que con su frase siempre nos hemos identificado y por eso lo admiramos. Y él ha dicho que alegra un montón que las trabajadoras del hogar estén organizadas. Y solo organizadas es posible hacer muchas cosas. Eso nos dijo, ¿no? Como dirigente. Y otro, esta última vez me ha llamado para decirme que tal vez
él estaba pensando que yo estaba buscando una pega en el, qué sé yo, en el municipio, estaba tanteándome para que sea su candidata, ¿no? Y yo, no, porque yo soy pues de aquí del movimiento de Mujeres Creando, soy anarquista, nosotros no creemos en los partidos políticos, y él se ha reído, me ha hecho, respeto tu lucha y que sigas luchando desde donde estés. Yo también algún rato he pensado eso, que desde la burocracia no se puede hacer mucho. Y nada más que así, que a don Felipe todo nuestro respeto y cariño. Y que siga la rebeldía, pues María, le vamos a encender para que siga. Le encenderemos una velita, nos apagan la luz del estudio, le vamos a encender una vela para el ajayo de Felipe Quispe. Este es un homenaje sentido, cariñoso. Mañana vamos a reprisar, conmigo también estuvo Felipe Quispe, y quiero yo recordar que fue Mujeres Creando quien se organizó con una huelga de hambre para liberar a Álvaro García Linera, Felipe Quispe, Raquel Gutiérrez y todos. Muchos dicen, es que han sido muchos grupos. Estábamos solitas, tomamos la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, ni siquiera Juan del Granado nos apoyó. Se logró con un gran amparo, primero salió Raquel, y por ese huequito que salió Raquel, salió también Felipe Quispe libre de la cárcel. Ese fue un logro, esa fue una lucha de Mujeres Creando. Don Felipe, me despido de usted con mucho, pero mucho respeto. Y con mucho respeto vuelvo a recordar, la peor frase de Felipe fue decir hay que tener pantalones. La lucha, la rebeldía no es cuestión de pantalones, pero a cambio de esa frase tan mala que todos tenemos, pues Felipe Quispe nos regaló un camino lleno, no solo de piedras, sino de grandes ideas políticas. Gracias. Sí, totalmente, gracias don Felipe por todo. Nosotros encendemos esta velita para que siga irradiando tu rebeldía.